del cementerio. Quiero contarte algo que me pasó con mi familia hace algunos años. Vivo en la Ciudad de México. Para nosotros el Día de Muertos es algo sagrado. Cada año visitamos el cementerio para llevar flores y velas a mis abuelos. Pero este último año fue diferente. Muy distinto a todo lo que hayamos experimentado. Todo comenzó cuando estábamos a punto de irnos del cementerio después de dejar las ofrendas. Mis padres notaron un perro entre las tumbas. Era un animal callejero. O al menos eso creímos. Tenía el pelaje oscuro. Y los ojos de un tono tan penetrante que era difícil dejar de mirarlo. Parecía estar esperando algo, observando cada movimiento de los visitantes como si fuera el guardián de ese lugar. Mi madre, al ver que el perro estaba flaco y parecía perdido, decidió que debíamos llevarlo a la casa. Mi padre estaba dudoso, pero yo apoyé a mamá. El perro era raro, pero me inspiraba una mezcla de pena y curiosidad. Lo cargamos en el auto y lo llevamos de regreso con nosotros, pensando que sería una buena compañía. Mi mamá pensaba que tal vez un poco de comida y cariño le harían bien. Aquella noche, mientras dormíamos, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi papá o mamá que se levantaron, pero cuando me asomé, solo vi una sombra oscura que se movía lentamente hacia la cocina. Asustado, intenté prender la luz, pero no se encendía. Todo el pasillo estaba sumido en una penumbra, y me quedé en silencio, observando esa sombra. Por un instante, creí ver unos ojos que me miraban fijamente, fríos y sin vida. Al día siguiente, le conté a mi mamá, pero ella lo tomó como una pesadilla. Durante el día, el perro parecía normal, e incluso era juguetón. Sin embargo, cada noche, esa sombra aparecía de nuevo, más grande y más definida. A veces se quedaba en la esquina del pasillo, otras veces en la puerta de mi cuarto. En ocasiones, escuchábamos susurros que parecían venir del mismo perro, como si alguien estuviera hablándole. Mi hermanita pequeña también lo notaba, y cada vez que veía la sombra, se cubría los ojos y repetía: el perro está triste. Conforme pasaban los días, las apariciones se intensificaron. La sombra tomaba formas extrañas. Parecía arrastrarse por las paredes. Mi mamá, quien al principio creía que eran imaginaciones, empezó a notar que el ambiente en la casa se sentía más pesado, como si estuviéramos acompañados por algo más que el perro. La temperatura descendía sin razón, y la sensación de ser observados se volvía constante, incluso de día. Poco después de la llegada del perro, mi papá comenzó a enfermar. Al principio era algo leve, se sentía débil y sin fuerzas, pero cada día su salud empeoraba. Los doctores no encontraban la causa, solo decían que parecía perderse lentamente. Mi madre pasaba horas cuidándolo, pero nada lo mejoraba. Su piel empezó a palidecer, sus ojos parecían apagarse poco a poco, y cada noche, la sombra parecía crecer en el pasillo. Era como si se alimentara de algo en nuestra casa, como si estuviera esperando, paciente. Una noche, cuando ya no soportábamos más la presencia del perro y sus extraños efectos en nuestra casa, decidimos intentar deshacernos de él llevándolo de vuelta al cementerio. Sin embargo, al salir de la casa con él, el perro comenzó a gruñir de una forma extraña, como si supiera lo que estábamos intentando hacer. Mis padres trataron de tranquilizarlo, pero el animal parecía decidido a quedarse con nosotros. Esa noche, después de dejarlo en el cementerio, volvimos a casa sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, pero sabíamos que habíamos tomado la mejor decisión. Sin embargo, a mitad de la madrugada, escuchamos rasguños en la puerta de entrada. Mi papá fue a abrir, y lo que vimos fue aún peor de lo que imaginamos. El perro estaba de regreso, con su pelaje lleno de tierra y los ojos completamente negros, como si hubiera regresado de revolcarse en las tumbas. Tenía un olor insoportable, como si hubiera pasado horas bajo tierra. Nos miró con una expresión que no era de un animal común, como si nos estuviera advirtiendo algo. Desde entonces, la sombra aparecía con más frecuencia. Por las noches veía esos ojos en la oscuridad, reflejándose en espejos y ventanas. Mi mamá intentó llevar al perro a otro lugar una última vez, pero siempre regresaba, como si estuviera destinado a quedarse con nosotros. Por algo que no entendíamos, decidimos no hablar más del tema y dejamos que el perro se quedara. Pero desde ese momento, mi papá empeoró aún más, hasta que un día, su cuerpo simplemente no aguantó más. Falleció sin razón aparente. Nos dejó, y con su partida, la sombra desapareció. Aquella misma noche en que enterramos a mi papá, nos dimos cuenta de que el perro también había desaparecido.
como si hubiera cumplido su propósito, como si todo el tiempo hubiera estado esperando algo de él, de nosotros. Desde entonces, cada Día de Muertos, recordamos no solo a mis abuelos, sino también a mi padre, y cada vez que visito el cementerio, no puedo evitar buscar entre las tumbas, esperando no encontrar esos ojos oscuros y penetrantes del perro, que se llevó a mi papá. Esa es mi triste historia. Hasta ahora no la había contado, por miedo a que no me creyeran, pero sé que tú sí lo harás. El perro en la mecedora. Te cuento una historia que mi papá me relató hace tiempo. Algo que le ocurrió cuando era joven. Algo que aún no puedo entender. Fue durante un viaje con sus amigos, hacia un remoto pueblo en las montañas del norte de México. Decidieron acampar allí para escapar del ruido de la ciudad. Pero lo que encontraron en el camino los dejó marcados para siempre. Después de caminar durante varias horas por un sendero solitario, llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron una cabaña vieja. Era una cabaña tan descuidada que parecía a punto de caerse, pero había una pequeña luz que se veía por la ventana, una luz de veladora. Eso los impulsó a acercarse, y ya estaba oscureciendo, y el aire en las montañas se sentía frío y denso. Pensaron que tal vez podían pedir algo de agua, y descansar allí por un rato. Mi papá se adelantó y abrió la puerta de la cabaña. Adentro, todo estaba en silencio. El ambiente era pesado. Había polvo por todas partes y muebles rotos. La sensación de abandono era aterradora, pero lo extraño fue una silla mecedora que estaba al centro de la habitación, moviéndose lentamente, como si alguien estuviera balanceándose en ella. Mi papá, curioso, dio unos pasos dentro de la cabaña. A medida que avanzaba, algo extraño ocurrió. La silla comenzó a moverse más rápido, como si alguien la estuviera empujando. En ese momento, él pudo ver algo que lo dejó sin aliento. En la silla había un perro grande, de pelaje negro y ojos brillantes. Lo extraño no era solo su presencia, sino la forma en que estaba sentado. Estaba en postura completamente humana, con las patas delanteras sobre los descansabrazos, mirando hacia la puerta con una intensidad inhumana. Era como si estuviera esperando algo a alguien. El perro no se movió, pero sus ojos se fijaron en mi papá. La tensión se cortó en el aire cuando, con una voz grave y áspera, el perro dijo: "No dejaré que te vayas". Mi papá sintió un escalofrío recorrer su espalda. El perro no se movía, pero algo en su mirada lo mantenía paralizado. El tiempo parecía haberse detenido. Mi papá trató de dar un paso atrás, pero el perro lo observaba fijamente, desesperado. Mi papá giró y salió de la habitación, sin atreverse a mirar atrás. El corazón le latía tan rápido que casi no podía escuchar sus propios pensamientos. Pero al llegar a la puerta, tropezó y cayó al piso afuera de la cabaña. En ese momento, sus amigos llegaron corriendo. Se sorprendieron al verlo tan alterado. Le preguntaron qué había pasado, pero mi papá no podía articular palabra. Solo miraba la puerta de la cabaña, aterrorizado, sin poder apartar la vista de ella. Finalmente, uno de los amigos empujó la puerta con fuerza. Cuando entraron, el perro ya no estaba sentado en la silla mecedora. En su lugar, había una calma extraña. El perro estaba acostado en el suelo, moviendo la cola y actuando como cualquier perro común. Se levantó, se acercó a los amigos y comenzó a olfatear sus piernas, como si nada hubiera pasado. Mi papá, aún temblando, no pudo entender lo que había sucedido. El perro que minutos antes lo había aterrorizado, ahora parecía un simple animal. Los amigos comenzaron a reír, pensando que tal vez mi papá había tenido una pesadilla, pero él sabía lo que vio, y el miedo seguía intacto dentro de él. A pesar de que el perro ya no parecía una amenaza, el sentimiento de inquietud no desapareció. Aquella mirada de los ojos del perro, y sus palabras sonaban en su mente una y otra vez. Mi papá nunca volvió a hablar de ese incidente, pero siempre que pasa cerca de un bosque o de una casa vieja, recuerda aquellos ojos brillantes y las palabras del perro que le dijo: "No dejaré que te vayas". Aunque los amigos nunca comprendieron la gravedad del asunto, mi papá sabe que lo que vio aquella noche fue real. El perro en la resbaladilla.
Me llamo Aaron López y soy de Piedras Negras, Coahuila. Quiero contarte lo que me sucedió hace poco en un parque abandonado. Desde esa tarde, no he podido dormir en paz. Y siempre siento que alguien o algo nos está observando. Todo empezó cuando decidí llevar a mis hermanos menores a un parque viejo cerca del rancho de mi abuelo. Ese lugar tenía décadas de abandono. Pero mi abuelo siempre nos contaba historias de cuando él era de niño. Así que pensé que sería interesante conocerlo y revivir sus recuerdos. Llegamos al parque al atardecer. Nos dio tiempo de explorar un poco mientras la luz seguía acompañándonos. El lugar estaba descuidado, cubierto de maleza y estructuras oxidadas. Mis hermanos corrieron directo a la resbaladilla, subiendo emocionados hasta la cima. La resbaladilla tenía muchos pelos como de algún animal, y el parque estaba totalmente vacío y se notaba que nadie lo visitaba. Yo observaba a mis hermanos desde abajo. Cuando se pararon en la cima, noté que ambos se quedaron en silencio, mirando fijamente algo entre los árboles. ¿Qué pasa?, les pregunté desde donde estaba, pero no me respondieron. Subí un poco más cerca para ver qué les había llamado tanto la atención. Al principio no vi nada, solo sombras y la luz del atardecer. Sin embargo, de repente distinguí algo moviéndose en la penumbra. Era un perro, o al menos eso parecía. Estaba parado en dos patas junto a un árbol. Su cuerpo era oscuro y su pelaje estaba sucio, como si hubiera estado vagando por el parque durante días. Pero lo peor no era eso, sino la forma en que nos miraba. Sus ojos brillaban, observándonos en completo silencio. Mis hermanos lo miraban desde lo alto de la resbaladilla, sin moverse, como si estuvieran atrapados bajo su mirada. Chicos, bajen ya, les grité para que reaccionaran. Finalmente bajaron corriendo por la resbaladilla, y nos comenzamos a alejar de ese lugar, caminando tan rápido como podíamos. Pero algo nos obligó a mirar atrás y, para nuestra sorpresa, vimos que el perro seguía ahí, mirándonos fijamente mientras se acercaba a la resbaladilla. Nos detuvimos a unos 100 metros de distancia, sin poder apartar la vista de la escena. El perro, que seguía en dos patas, comenzó a subir por la resbaladilla, su cuerpo oscuro y retorcido, moviéndose lentamente, hasta que llegó a la cima. Se sentó allí, en la cima, y nos observó por unos segundos, como si estuviera disfrutando de nuestro miedo. Entonces, sin advertencia alguna, se lanzó por la resbaladilla, deslizándose como si fuera una persona. La manera en que se deslizaba era tan siniestra, que me quedé paralizado. Pero lo peor fue lo que hizo mientras se deslizaba. Nos miró directamente, y, en ese instante, sonrió. Aquella sonrisa torcida y burlona se quedó grabada en mi mente, como una pesadilla. Apenas recobré el aliento, agarré a mis hermanos de la mano y corrimos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Cuando llegamos al auto, mis hermanos no dejaron de llorar, y yo solo podía pensar en aquella sonrisa aterradora. Nunca volvimos a ver al perro, pero siempre que miramos la resbaladilla, una extraña sensación nos invade. A veces, escucho risas de niños jugando en el parque, pero sé que no son ellos. Es el perro, y tengo miedo de que algún día lo vuelva a ver. El perro y el foco. Quiero contarte una historia que me contó mi mamá cuando era niña. Esto pasó en Tlaxcala, en un pueblito bien alejado, allá por los 70, cuando todo estaba mucho más tranquilo, y el pueblo ni de lejos era lo que es ahora. Era una zona rural, con terrenos grandes, casitas separadas y bastante oscuras cuando caía la noche. En ese tiempo, mi mamá me decía que los baños no estaban dentro de la casa, sino que estaban afuera, un poquito apartados. Las casas eran solo cuartos donde dormían, con una pequeña cocina, pero el baño siempre estaba afuera, a unos metros. Una tarde ya entrada la noche, mi tía, que era más pequeña que mi mamá, necesitaba ir al baño, así que los dos se decidieron a ir. Caminaban hacia el baño y, aunque ya era tarde, no le dieron mucha importancia a la oscuridad que los rodeaba. Pero de pronto, mi mamá, que iba al frente, vio algo extraño. Miró hacia la casa vecina y vio un perro parado en una silla, cambiando un foco. Sí, un perro cambiando un foco. Lo que más les sorprendió fue que el perro no estaba simplemente parado, sino que estaba de pie, como si fuera un humano, manipulando el foco con sus patas delanteras. Mi mamá, al ver eso, se quedó completamente en shock. No podía creer lo que estaba viendo. Fue tanta la sorpresa y el miedo que sintió que salió corriendo.
dejando a su hermana atrás. Mi tía, al ver a su hermana huir, volteó hacia el mismo lugar y también vio al perro, parado, haciendo lo que parecía una tarea humana. Pero lo más raro fue cuando el perro la miró directo a los ojos, y el miedo la paralizó, al instante. Ella también salió corriendo hacia la casa, alcanzando a mi mamá. Las dos se metieron corriendo, con el corazón a 1000 por hora, sin saber qué era lo que habían visto. Cuando le contaron lo que sucedió a mi abuela, ella las regañó un poco, pero les dijo que se encerraran y no salieran más. Les advirtió que no dijeran nada a nadie. Lo mejor era olvidarlo. Esa noche, aunque intentaron dormir, las dos no podían dejar de pensar en esa figura extraña, en ese perro que parecía humano. Con el tiempo, se enteraron que ese perro no era un perro, sino un nahual. En esos años, en ese pueblo, las leyendas sobre los nahuales eran bastante conocidas, y la gente hablaba mucho de esos seres que podían transformarse en animales, tomando la forma de cualquier criatura, ya fuera perro, lobo, gato o incluso alguna otra. A pesar de que pasó mucho tiempo desde esa noche, mi mamá siempre recordaba esa imagen del perro parado, cambiando el foco. Me decía que no podía dejar de pensar en esos ojos que las miraban, y como el miedo se le metió hasta los huesos. Mi mamá y mi tía nunca más volvieron a caminar solas por la noche. Siempre que alguien mencionaba el tema de los nahuales, las dos se ponían nerviosas a tal punto que su cuerpo temblaba, como si todo volviera a pasar. Este relato me hizo recordar lo fácil de que es caer en el miedo cuando no entiendes lo que ves. A veces lo que creemos que es un animal, podría ser algo mucho más oscuro que se oculte entre las sombras. Y si alguna vez te encuentras en un lugar apartado, mejor ten mucho cuidado. Nunca sabes qué puedes encontrar en la oscuridad.